En esta segunda parte vamos a hablar sobre los trastornos del estado ácido-base. Aquí podemos observar las distintas alteraciones del estado ácido-base. Fíjense que la compensación esperada siempre acompaña en el mismo sentido a la alteración primaria. Por ejemplo, en el primer caso, un descenso del bicarbonato, la compensación esperada es un descenso de la PCO2. Y esto ocurre en la acidosis metabólica. Aquí vemos los signos y síntomas que presenta un paciente con acidosis metabólica según la magnitud de la misma. Las principales causas de acidosis metabólica pueden ser por aumento del ingreso de ácidos fijos, disminución en la excreción de ácidos o pérdida de bicarbonato. La respuesta esperada del descenso de PCO2 depende de si el paciente tiene una enfermedad de base pulmonar o no. Aquí vemos el anion gap en un esquema. Como vimos en la primera parte, la acidosis metabólica puede ser con anion gap normal o hiperclorémicas o con anion gap aumentado. Aquí vemos una tabla con las causas de acidosis metabólica con anion gap aumentado y cuáles son los aniones circulantes. A su vez, la acidosis metabólica hiperclorémica puede estar con potasio elevado o con potasio normal o bajo, y se las puede separar en estos dos grandes grupos. La descripción de cada tipo de acidosis metabólica está descrita en el texto que también se subirá a la plataforma. Este es un algoritmo diagnóstico útil para llegar a la causa de una acidosis metabólica. La mayoría de estos signos y síntomas se presentan generalmente con un pH igual o mayor a 7,6, 7,60. Aquí vemos una clasificación de las causas de la alcalosis metabólica según su respuesta al tratamiento con cloruro. Aquí otra clasificación muy didáctica para poder estudiar esta patología. Este es un algoritmo diagnóstico para buscar la causa de una alcalosis metabólica. Aquí tenemos los síntomas y signos de la acidosis respiratoria y, como verán, depende del nivel de hipercapnia. A mayor hipercapnia, los síntomas son más graves. En etiología de acidosis respiratoria, piensen en todo lo que es la caja torácica, músculos, nervios, vía aérea, y eso los va a llevar a las causas. Acá en síntomas y signos de alcalosis respiratoria, lo principal que tienen que acordarse es que en este caso hay vasoconstricción cerebral. En la acidosis respiratoria hay vasodilatación. Aquí tenemos la etiología. Debemos recordar qué es lo que me produce hiperventilación y así vamos a llegar rápidamente a las causas. A modo de resumen les dejo este otro algoritmo. Dentro de la bibliografía recuerden también que está el Farreras de medicina interna, el Harrison de medicina interna y el Avendaño de nefrología clínica. Este es el caso clínico. Tengan en cuenta que es un caso clínico de un paciente grave
para que sepan de los pacientes que ingresan a unidad coronaria o a terapia intensiva y requieren hemodiálisis, el 60 al 70% es la mortalidad de los mismos. Bueno, ahora vamos a seguir los pasos que dijimos anteriormente. Primero que nada, la historia clínica. Lo primero que tenemos que ver es el pH. Luego el bicarbonato, y si este está bien o no está muy alterado, vemos la PCO2 y el exceso de base. Ya vimos que se trata de una acidosis metabólica. Ahora veremos cómo está el anion gap. Fíjense que de las toxinas urémicas, la única que nosotros medimos o que es medible es la urea y la creatinina. La paciente tenía como antecedente la insuficiencia cardíaca global a predominio derecho. También tenía antecedentes de un déficit intelectual importante y al presentar la neumonía se descompensó gravemente, hizo una sepsis que la llevó a un shock séptico, afectando todas las funciones del organismo, incluida la función del riñón. Siguiendo este algoritmo de acidosis metabólica, ahí tenemos señalados las causas. Desgraciadamente el desenlace de esta paciente no fue bueno. Alcanzamos a realizarles 3 sesiones de hemodiálisis y la paciente falleció. Esta es una clasificación que usamos para la injuria renal, para tratar de auxiliar al paciente antes de que llegue al fallo renal. Hay muchísimo más para hablar y para profundizar sobre el tema, pero con esto es suficiente, digamos, para un alumno de 4º año de medicina, y cualquier duda que tengan, bueno, ya nos veremos por el foro.